Y bien, ya está usted en el centro mismo de la noticia y desarrollamos la información. Damos inicio a la información con la lamentable noticia sobre el fallecimiento del señor general de división Ejército del Perú en situación militar de retiro, don Francisco Morales Bermúdez Cerruti, quien fuera comandante general del Ejército y presidente de la República. Les informamos que el año pasado, con motivo de los 100 años que cumplió nuestro señor general, el programa logró una entrevista exclusiva y en esta oportunidad nosotros vamos a reproducirla. Pero antes hemos invitado al general de división Ejército del Perú en situación militar de retiro, don Luis Muñoz Díaz, quien fuera también comandante general del Ejército. Él es del Arma de Ingeniería. Conoció a nuestro general Francisco Morales Bermúdez, trabajó bajo sus órdenes y el día de hoy va a conversar con nosotros. División no es el relevo de una gran unidad, es el relevo de algo trascendente en la vida del Perú. Es el relevo del poder del Estado y en este caso la transferencia que hacemos por voluntad del pueblo peruano y por voluntad de la Fuerza Armada. De que hay algo más importante. Perú hoy día ha alargado la mano para llegar al Campeonato Mundial de Argentina 1978. Y emocionado con el presidente de la República vistiendo una casaquilla peruana, se canta el himno nacional. Ahí vemos a el general Morales Bermúdez saludando en alto y están cantando Perú campeón. Perú campeón, se abraza en forma emotiva con Marcos Calderón. Ese es el abrazo fraterno del presidente de la República con el entrenador, el artífice de este triunfo. Más atrás, el capitán del equipo peruano, Julio Meléndez. Y ahora, nuestros compañeros de labores en los camarines nos podrán decir cómo se vive este instante de gloria para el fútbol peruano. Perú hoy día logró un triunfo que amerita pues la condición de mayor capacidad en esta zona del Pacífico. Y algo que quiero remarcarlo y profundizarlo. Chile con buenos argumentos. Bien, ya estamos en enlace con el general de división Ejército del Perú, Luis Muñoz Díaz. Él fue comandante general del Ejército, es del Arma de Ingeniería, hombre muy cercano, trabajó también con mi general Morales Bermúdez y lo hemos convocado esta noche, mi general, primero para darle la bienvenida. Es un momento muy lamentable el que pasa todo el ejército, hemos perdido un gran líder y bueno, queremos que usted nos vierta este gran vacío que nos deja el general. Lo escuchamos. Buenas noches, estimado Pepe. Siempre mis felicitaciones por tu programa Yo Amo Mi Ejército. General Francisco Morales Bermúdez, creemos que la historia le tiene reservado para él un lugar muy especial y muy importante. Nuestro general Francisco Morales Bermúdez, desde muy joven como oficial del Arma de Ingeniería, representó de manera adecuada sus responsabilidades como ingeniero militar. Tal es así que en la década del 50, él es el responsable y tiene el privilegio de trasladar la primera unidad de ingeniería de construcción, el primer batallón de ingeniería de construcción, a la zona de Bagua, El Milagro, lugar donde posteriormente se consolidó el agrupamiento de Ingeniería Marañón, circunstancia que, como todos sabemos, permitió contribuir desde esos años con el desarrollo de nuestra patria. Posteriormente, fue como oficial del ejército, desempeñó diferentes cargos, hasta llegar, como tú has mencionado, al grado de comandante general del ejército. Es en estas circunstancias que, a partir del año 1975 a 1980, se desempeña como presidente constitucional de la República. Ese era nuestro general Francisco Morales Bermúdez. Bien, mi general.
tuvimos la suerte, el programa Yo Amo Mi Ejército tuvo la suerte, mi general, el año pasado con ocasión de que él cumplía sus 100 años de vida, los 100 años de vida, logramos con él una entrevista en exclusiva para nuestro programa. Y nos deja en esa entrevista, nos deja unos mensajes que cuando lo hemos vuelto a ver el video, hemos creído por conveniente mostrarlos, porque yo creo que es uno de los legados que nos está dejando. Lo que él habla en el video, para mí, es un legado que nos deja toda la oficialidad, mi general, a los de antes, a los de hoy, y para la juventud que viene de, ¿no?, los futuros oficiales. Yo quisiera que me acompañe usted, mi general, por favor, a ver el video, que en estos momentos lo vamos a proyectar, y después del video volvemos con usted para hacer unos comentarios sobre estos mensajes que él nos deja. Con su venia, mi general, ¿me permite? Con mucho gusto, Pepe, gracias. Bueno, control, adelante por favor con el video, adelante. Mi general, usted representa el espíritu de nuestro ejército. Usted es el soldado más antiguo en estos momentos. Está a días de cumplir 100 años de vida y le damos la más cordial bienvenida al programa. ¿Cómo está usted, mi general? Bienvenido. Ante todo, muchas gracias por esta invitación, que la tomo con mucho cariño porque se trata de conversar sobre nuestro querido ejército, de manera que estoy a disposición de usted para responder en lo posible lo que usted me plantee. Bienvenido, bienvenido mi general al programa. Quisiera que me permita preguntarle cuál es la visión de honor y sacrificio con profunda vocación de servicio y deberes sagrados que cumplir de nuestro ejército en el holocausto de la Guerra del Pacífico. Un ejército que entregó, mi general, todo lo que había que entregar, sin medios, sin apoyo político, y nos legó para la posteridad sacrificio, dignidad y honor militar. Y lo más importante, mi general, somos un ejército vencido como muchos, pero jamás rendido como pocos. La pregunta para usted, mi general, es ¿cuál es su visión sobre estos aspectos que acabo de mencionar, mi general? Bueno, es una pregunta muy interesante lo que usted me hace, muy amplia también. Usted mencionó la palabra holocausto. Efectivamente, eso fue para nuestro ejército y para nuestro país, en Perú, porque no estábamos preparados en absoluto para una guerra que fue una guerra no de conquista de fronteras, una guerra, digamos, pero poco común en el continente. Fue una guerra de conquista. Había que conquistar al Perú, ¿no? Lamentablemente, los hechos que ocurrían en aquella época favorecieron totalmente esta acción del adversario, porque, en primer lugar, los aspectos políticos y consecuentes también sociales en el país no caminaban bien, y la Fuerza Armada estaba también igualmente descuidada, no había ninguna previsión de defensa nacional bien hecha. En cambio, el adversario se preparó para esta guerra, y no solamente se preparó internamente, sino que recibió apoyo por año para poder armarse con los mejores equipos que había en esa época. Y eso nos da pues una enseñanza, que la defensa nacional, la seguridad nacional, no podemos descuidarla nunca. Ahora, a Dios gracias, a base de los tratados que se han venido haciendo con diferentes fronteras, en el norte, en el sur, vivimos una vida más o menos de tranquilidad respecto a amenazas externas inmediatas. Pero nosotros tenemos que ser siempre previsores. Nunca en el Perú, inclusive en el gobierno militar, cuando yo estuve no solamente como jefe de Estado en un momento, sino anteriormente como ministro de Economía, nunca nos preocupamos de hacer guerras ofensivas. No, siempre nuestra posición ha sido tener los medios necesarios para defendernos, es decir,
planteamos una defensa estratégica, y por eso fue que durante el gobierno militar, tanto en la fase que dejó el general Velasco como en la fase mía, nos dedicamos a equipar nuestra Fuerza Armada. En la etapa del general Velasco, se dio prioridad al ejército, y en la segunda etapa, que me tocó manejar a mí, dimos prioridad a la Fuerza Aérea y a la Marina, de tal manera que nuestra meta era llegar pues al centenario de la guerra, no en condiciones pues como estuvimos en aquella época, sino en las mejores condiciones de una fuerte defensa estratégica, que es lo que el Perú debe buscar. No somos un país de agresiones, ni queremos más territorio que el que tenemos, pero sí tenemos que defender la pulgada mínima de nuestro territorio, que significa parte del ser nacional, ¿no? Las naciones se hacen con un elemento territorial siempre. Si no hay elemento territorial, no hay nación. Entonces tenemos que defender esos criterios que hacen que nuestro Perú viva en tranquilidad, ¿no? Porque es una misión fundamental. Consecuencia de la misión fundamental es que el país viva en paz y tranquilidad. Paz externa, paz interna. Esto es lo que podría comentar de esta importante pregunta que usted me acaba de hacer. Muy bien, mi general, hemos entendido perfectamente el concepto, ¿no? de esta gran idea que usted nos vierte. Mi general Francisco Morales Bermúdez, hablar de nuestro ejército en el siglo XX es hablar de victorias, es hablar de un ejército con sacrificio, pero victorioso, es hablar de los combates ganadores, como son en los años 33, el 41, el 78, el 81 en Falso Paquicha, el 95 en el Cenepa, y de un ejército que venció al terrorismo y subversión, tanto en Mesa Pelada en la década de los 60, como el movimiento Túpac Amaru y Sendero Luminoso en la década del 90. Y gracias a eso, mi general, y a pesar de ser el país de no contar con lo último en armamento, ahí participó usted y nosotros. Yo le pediría, por parte de usted, mi general, ¿qué reconocimiento tiene usted para esa generación que usted también formó parte, mi general? Bueno, aquí ya se trata de un campo muy amplio que usted presenta, ¿no? Hablando ya de los últimos acontecimientos que hemos tenido, que han sido realmente importantes para la defensa de nuestro territorio y la seguridad nacional. Pero aquí tenemos que referirnos fundamentalmente a los conflictos que hemos tenido con Ecuador, fundamentalmente, ¿no? Sucesivamente, Ecuador invadía la frontera, había que rechazarlo. Entonces, ha habido varias etapas. Lo primero que podemos mencionar, que fue un gran éxito desde el punto de vista estratégico, fue lo que ocurrió cuando el general Ureta manejó un rechazo de la agresión ecuatoriana, ¿no? Allá por los años de 1941, más o menos, calculo. Bueno, resulta pues que en esa época yo era simplemente un cadete de la escuela militar. Había ingresado a la escuela recién, o sea que yo estaba en segundo año, comenzando el segundo año de la escuela militar. Y entonces yo no participé en forma directa, pero comprenderá usted que los cadetes, toda mi promoción, la promoción Maestral Nieto, estaba pues preocupada de todo lo que podía ocurrir, y seguíamos muy de cerca las informaciones que nos llegaban. Bueno, esto fue un planeamiento y una ejecución, yo diría, muy buena, muy bien hecha, y tuvo el éxito, porque llegó el Perú a conquistar en una contraofensiva, llegó a conquistar toda la provincia del Oro, Ecuador. ¿Sí? Pero el gobierno, porque la Fuerza Armada
y es una cosa muy importante que se sepa, la Fuerza Armada no es la que declara la guerra o hace la guerra, eso lo decide el poder político. El presidente de aquella época, el presidente Paro, pensó que el Perú no debía presentarse como invasor, y una vez que habíamos conquistado la provincia del Oro, dispuso un repliegue. Entonces nos replegamos. Pero desde el punto de vista militar, era pues, una gran estrategia la que se trazó y fue de mucho éxito. ¿No? De manera que, como usted lo menciona muy bien en su pregunta, pues después del Holocausto, que es muy bien la palabra, muy bien empleada, de la guerra con Chile, vinieron pues determinados aspectos de defensa de frontera que fueron un éxito para nuestro país. Y esto hay que mantenerlo. Vuelvo a decir, el Perú es un país de paz. El Perú no quiere guerras, pero sí tiene que estar preparado para defender su territorio, defender su nacionalidad, el espíritu de la nación. Hay que defenderlo también, porque hay otro tipo de agresiones que no vienen de fuera, sino de dentro, ¿no? Personas o grupos con distorsiones de política, con fanatismos muchas veces, con ideologías contrarias al ser nacional, que son también adversarios. Hay otras formas de controlarlos a ellos y combatirlos. Fue el caso pues, de toda la guerra, la guerra interna que tuvimos con Sendero Luminoso, que fue derrotado. Y que tenemos que tener mucho cuidado ahora con las infiltraciones en las teorías senderistas a nivel del gobierno. Mucho cuidado tenemos que tener. No es necesario que se repita la historia, hay que prever que no se repita. Y mucho depende de eso también, de la civilidad, porque la Fuerza Armada no trabaja aislada. La Fuerza Armada es para la defensa interna del territorio y de los principios nacionales. Tenemos que tener el apoyo de la civilidad. La Fuerza Armada no es una cosa aislada, es parte de la sociedad. Es la sociedad en armas para defender la sociedad, defender los principios de la nacionalidad. Para eso es la Fuerza Armada. Bien, mi general, hemos entendido perfectamente los mensajes. Usted representa, mi general, usted es un general que es un líder para todo el ejército, porque es el soldado más antiguo. ¿Qué representa para usted el señor soldado? El señor soldado que para la nación, y cuál es la contribución de nuestro ejército en el desarrollo nacional y vial del país. Usted como oficial de ingeniería seguramente pues tiene todo el background de todo lo que representa la ingeniería para el desarrollo nacional. Lo escuchamos, mi general. Efectivamente, tiene todas las razones. El ejército y también parte de las Fuerzas Armadas en general viene hace mucho tiempo apoyando las necesidades del desarrollo, que es una misión que está en la Constitución del Estado. ¿No? La misión principal es la que hemos comentado ya, pero hay la segunda misión, que es contribuir al desarrollo nacional. O sea que cuando la Fuerza Armada interviene en aspectos de desarrollo nacional, está enmarcada totalmente dentro de las normas constitucionales. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, en el ejército, yo diría la mayor contribución que se ha hecho, habiendo otras, pero la mayor ha sido la construcción de carreteras. Desde hace muchos años atrás, el ejército trabajó en una serie de carreteras en toda la República. Y a mí, voy a hablar del caso mío, por ejemplo, que fue muy importante, como anécdota. Me nombraron, cuando era yo teniente coronel, me nombraron jefe
del batallón de ingenieros número 6, Sacsayhuamán. Se llama el batallón de ingenieros Sacsayhuamán número 6. Recibí el batallón en Chorrillos. Y cuando le paso revista, me quedé pues abrumado de ver qué equipamiento tenía. Era el batallón de ingenieros mejor equipado que había en el Perú, porque en esa época teníamos un plan de desarrollo institucional ligado a un apoyo de Estados Unidos. Y ese batallón había sido equipado de una forma completa, maquinarias de toda naturaleza, para contribuir al desarrollo del país. Pero la misión que le habían dado era simplemente local. Y yo me di cuenta de eso y solicité que mi batallón saliera a cumplir una misión importante. Entonces yo había estudiado dónde podía hacer esto y entre el lado del Marañón por un lado, ¿no?, hacia el lado que ingresa, digamos, hacia el departamento de San Martín, había una necesidad muy grande de trazar un camino. Y me trasladé al batallón, que fue una maniobra, porque en esa época había parte de los puentes de la carretera que no resistían el paso de mis máquinas. E inclusive tuve que embarcar maquinaria, que me ayudó mucho la Marina de Guerra, para trasladarme parte de la maquinaria hacia el norte, ¿no?, hacia la ensenada de tierra colgada de Piura. Ahí desembarcaron la mayor parte de la maquinaria pesada y los elementos menos pesados progresaron por tierra para juntarnos en el desvío de Olmos y hacer una penetración, ¿no?, hacia el este, pasando por el paso de Porcuya. Y luego se organizó a orillas del río Cubamba un gran campamento que sirvió de base para iniciar la construcción del camino que hoy día llega a Rioja. Caramba. Hasta ahí tenía mi batallón, pero no ya conmigo, por supuesto, porque fueron varios años de trabajo. Pero yo inicié la carretera esa. Y me siento muy satisfecho. Resulta que el punto que viene la cuestión del desarrollo, también como la Fuerza Armada va integrándose con el pueblo. Gran parte del pueblo de la zona, al instalarse el batallón 6 de ingenieros, comenzó a formar un pueblo bien desarrollado, que hoy día es Pedro Ruiz Gallo, convertido ya en distrito, lo que habían organizado los pobladores. Es decir, siempre con esto está la figura de que el ejército en sus trabajos siempre está ligado al pueblo, nunca está separado del pueblo. Y así se han hecho muchos trabajos de carácter muy importante en beneficio de la sociedad. Qué bien, Gerardo. Elementos de desarrollo de frontera. Hemos tenido elementos de desarrollo de frontera, sobre todo hacia la frontera con Brasil. Unidades especializadas en desarrollo de frontera, desde el punto de vista social. De manera que hay muchas cosas que habría que escribirse muchos libros sobre estas situaciones. Bien, mi general. Permítame preguntarle en esta oportunidad, o hacerle recordar, mi general, que vivimos el siglo XXI. La guerra moderna es asimétrica y cuenta mucho el material que potencia la fuerza militar. Sin embargo, los desafíos nos demuestran que en las emergencias previstas por la acción de la naturaleza, nuevamente sale el soldado, dispuesto para socorrer al país, y siempre estará dispuesto a cualquier sacrificio y a cualquier costo para defenderlo y ayudarlo, tanto del enemigo interno y externo, con un mensaje de amor que viene históricamente
que se acuñó recientemente y siempre será vencer o morir, hasta quemar el último cartucho. ¿Qué mensaje, mi general, deja usted en la historia a las nuevas generaciones? Sus palabras quedarán, mi general, porque los hombres pasan, pero los mensajes con el tiempo se hacen más fuertes y son inmortales. Lo escuchamos, mi general. Lo principal de todo, creo yo, es mantener la unión del ejército, y en general acá tenemos que hablar de la Fuerza Armada, de todas nuestras Fuerzas Armadas y del ejército en particular, mantener una relación estrecha con la civilidad, ¿no? Estoy recordando en esos momentos, cuando yo era cadete de la escuela militar, nos llevaron a una conferencia fuera de la escuela, me parece que era en el Teatro Segura de aquella época, el centro de Lima, que daba un filósofo, me parece que era de origen árabe, un filósofo. Y entre una de las cosas que recuerdo y que nunca me olvidé es la siguiente frase. Dijo él: la relación que puede haber entre el ejército y la civilidad. Más o menos dijo lo siguiente: el militar debe ver en el civil a un compañero en la vida de la patria, y el civil debe ver en el militar a un defensor de su propia vida. Eso se me grabó mucho a lo largo del tiempo de toda mi carrera militar. De manera que siempre en los diferentes puestos que la superioridad me envió, he tratado de aplicar esto, ¿no? De ese tipo de unión, que es una unión prácticamente maternal, digamos, ¿no? Como si nos hubieran parido juntos, ¿no? Ese es el concepto que tengo, y que ese concepto hay que mantenerlo y hay que llevarlo. Ahora, otra cosa que me parece que es muy importante son ciertos parámetros o normas que deben tenerse en cuenta en la vida militar y en la organización de las unidades, y es lo siguiente. En primer lugar, el fortalecimiento de la disciplina. La disciplina, decían nuestros antiguos jefes, es la base fundamental de los ejércitos. Si no hay disciplina, no hay ejército. Este es un hecho real. O sea, difundir mucho el concepto de la disciplina. Ahora, esa disciplina tiene que ser una disciplina consciente, no una disciplina automática, avasalladora, sino una disciplina consciente que al mismo tiempo significa enseñanza. Ligar la disciplina con la enseñanza, con la formación del soldado, del militar. Otro tema que yo permitiría tener muy presente es el valor que tiene en la vida militar las tradiciones. Las tradiciones vienen de todo nuestro pasado, desde los orígenes de la institución. Hay tradiciones. Esas tradiciones son muy fértiles en enseñanzas. Hay que mantener las tradiciones de toda naturaleza, ¿no? Y otra cosa muy importante, me parece, es podríamos decir, el respeto a la Constitución, ¿no? Nos dicen que a veces nos salimos de la Constitución, pero no es eso, sino que hay aspectos que muchas veces amenazan la seguridad nacional. Entonces, una posición
muy difícil de las Fuerzas Armadas intervenir y hacer comprender que no debe ser nunca, y eso es una enseñanza del pasado también, no debe ser nunca una incursión política partidaria ni para gobernar el país. Debe ser una sana incursión, ¿no?, de respeto a la Constitución. Si los militares respetan la Constitución, dan un ejemplo a la civilidad. Y eso es una cosa que es sumamente importante. El otro aspecto de una época tan avasalladora como la que tenemos, de tener presidentes que han delinquido tanto y que están sometidos a la justicia, que ha habido mucha corrupción y sigue habiendo corrupción en el Perú, muchísima, que nos hace un daño tremendo para el desarrollo. Entonces, una contribución al desarrollo es eliminar la corrupción. En consecuencia, el ejemplo de eliminar la corrupción tiene que ser la Fuerza Armada. Debe ser invicta en materia de corrupción. Me parece que eso es. Y después una cosa muy importante, creo yo, que como toda organización que quiere supervivir hacia el futuro, la Fuerza Armada tiene que tener una política de futuro. Es decir, cuáles son los planes de futuro que puede tener el Ejército y en general la Fuerza Armada. A pesar de que los medios que le están proporcionando en el presupuesto de la República se van reduciendo cada día más. Hay que luchar un poco por mantener un nivel de recursos que permitan mantener nuestra Fuerza Armada en un mínimo de nivel estratégico para poder defender a la nación, sus necesidades, su prestigio. Por otro lado, también tendríamos que ver una cosa muy importante, que es la cuestión de la ciencia y tecnología. Hoy día el mundo se mueve, se desarrolla enormemente lo que es la ciencia y la tecnología. Eso también implica el desarrollo institucional, requiere ciencia y tecnología, requiere investigación y desarrollo para poder llevar a la institución en un nivel apropiado, por supuesto, sin exagerar el pedido de recursos, pero sí conscientemente, disciplinadamente, hacer ver al poder político las necesidades de la Fuerza Armada. Estamos viendo que la Fuerza Armada contribuye mucho. Ya usted tocó antes el aspecto de desarrollo nacional. Desarrollo nacional en la crisis. Este desarrollo, por ejemplo, este problema que hemos tenido de la pandemia, del COVID. ¿Cuál es la ayuda que ha dado el Ejército, todas las Fuerzas Armadas? Ha dado gran ayuda a la población. Entonces, para todo eso se requieren medios para actuar. Entonces diríamos medios para actuar en la concepción estratégica que se tenga y medios para actuar apoyando el desarrollo nacional, ¿no? Me parece que por ahí podríamos quedar en esas recomendaciones a nuestra institución. Mi general, ha sido un privilegio tener la oportunidad de entrevistar al soldado vivo más antiguo del ejército peruano. Que este día de su cumpleaños, en la cual cumple usted 100 años, Dios lo bendiga y le dé mucha fortaleza, mi general. Y muchas gracias por el aporte que usted ha dado a su ejército a través de la historia. Su palabra final, mi general. Fíjese, en primer lugar, yo como cristiano que soy, agradezco al Señor que me está haciendo llegar a 100 años de vida que yo no lo pensaba. Mi primer agradecimiento. Mi segundo agradecimiento a mi ejército, que como dije en algún libro que escribí, puse al ejército del Perú, que lo llevo en mi alma.
Yo amo mi ejército. Muchas gracias, mi general, a nombre del programa Yo Amo Mi Ejército. Muy gentil habernos atendido el día de hoy. Permiso, mi general, permiso. Ahí estaba mi general del video. La verdad, yo me he vuelto a emocionar. Cada vez que veo el video, mi general, me emociona, en realidad, porque lo que él dice en el mensaje que nos deja, la verdad que, no sé. ¿Qué opina usted de lo que acabamos de ver, mi general? Creo que el legado nos muestra el profundo amor que tenía nuestro general Morales Bermúdez por nuestra patria, el deseo de unión entre todos los peruanos, el haber tenido la responsabilidad de ser presidente de la República, lo constituyó con ese sentimiento de unión de todos los peruanos. Y hay unas frases que él nos deja y que siempre lo ha puesto ya por escrito o verbalmente, y él nos decía: siempre quise, quiero y querré lo mejor para nuestra patria, el Perú. Que en paz descanse nuestro apreciado general. Que en paz descanse, mi general. Yo quisiera, por favor, ya para culminar esta breve entrevista, mi general, comprendiendo el momento que vivimos, momento de dolor. Todo el Perú está en estos momentos con el dolor, especialmente los integrantes del ejército, porque se nos va un gran líder. Y quisiera, por favor, solicitarle a usted si recuerda alguna anécdota, mi general, alguna anécdota que, no sé, en la ingeniería, en la escuela, a través de los años. Lo escuchamos. Sí, con mucho gusto. Tengo una anécdota muy especial y que, créeme y considero, marca y describe la personalidad de nuestro general en términos de dejar algo para los demás. Era el año 2011, hace 10 años. Nos invitó a un grupo de oficiales generales a la presentación de uno de su penúltimo libro. Esto lo hacía en la Universidad de Lima, obviamente con la presencia de intelectuales académicos. La rectora de la universidad, en ese entonces rectora, presidió la ceremonia, y él, al momento de decir la palabra, empieza de esta manera: pido disculpas a los presentes por haberme demorado en culminar este libro. Este libro lo empecé hace 10 años y me he demorado en 10 años en culminarlo. Pido disculpas al público presente. Obviamente que para todos fue un motivo de hilaridad, pero ¿cuál es el mensaje que había al fondo? Era en ese momento un hombre que tenía 90 años y que había empezado a escribir un libro a los 80 años. El libro era, y se titulaba, El problema científico, lógica, filosofía, planeamiento y desarrollo. Era un análisis tremendo de lo que significa la patria, y nuestro general nos estaba dando ese mensaje de amor y de legado a todos nosotros. Realmente fue espectacular, y por qué no nos permite reflexionar también todos que nunca es tarde para escribir un libro. Esa fue la enseñanza de nuestro general. Tenía 80 años, empezó su libro y lo culminó cuando tenía 90 años. Esa es mi anécdota. Sí, una excelente anécdota, así es. Y bueno, mis pues, respetos y cariño. Sí, lo único que nos queda al programa Yo Amo Mi Ejército, agradecerle, mi general, por esa gentileza, porque son momentos difíciles, pero acá estamos, nosotros los soldados. Los que se nos adelantan nos dejan un gran legado, como es el legado que nos deja el general Morales Bermúdez. Ya lo creo. Tuvimos la suerte de entrevistarlo, y esta entrevista que acabamos de ver, mi general, voy a tratar de hacerla llegar a la Escuela Militar de Chorrillos, a la Escuela Superior de Guerra, para que los cadetes, los oficiales que están en formación, beban de esa gran enseñanza que nos deja nuestro general Francisco Morales Bermúdez Cerruti. Que en paz descanse, mi general. Muy agradecido. Y un aplauso para él, que de Dios goce. Un aplauso, mi general. Gracias, gracias. Gracias a usted. Buenas noches.